Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el país que se encuentren, amigos. Soy Fernando Diestra, responsable del canal Fernando Estoy Allá. Vamos a empezar hablando de política. La señora Keiko Fujimori tiene razón de decir dictadura, porque en este momento viene habiendo una dictadura en el país, encabezada por ella misma, desde el 2016. Se lo ha traído, ¿no? Esa herencia de su padre, que se lo trae y se lo llevan. Como he dicho en otros programas, de que ella se tumbó dos gobiernos y dos gobiernos que ella ha podido manejar bien y haber buscado un buen camino para que en esta oportunidad por lo menos llegue a la presidencia. Pero ella nada de eso. Han sacado últimamente estos congresistas leyes anticrímenes que se favorecen entre ellos, sino porque han favorecido pues a Keiko Fujimori de no ser nuevamente encarcelada por toda la corrupción que ella tiene, ¿no? Y la dejan libre. Está yendo a los mercados a hablar y echar la culpa al otro candidato que va a ser una dictadura. Igual que la prensa de la derecha que menciona casi lo mismo. Van en lo que es la economía. Tenemos una economía neoliberal, pero se quiere pasar y cambiar a otro tipo de economía. Pero están hablando de expropiaciones. Señores, no hay expropiaciones. Hay que ser bien claros. La señora usurpadora ha sido presidenta del Congreso. El Congreso es quien lo eligió. El presidente sigue siendo Pedro Castillo, está secuestrado, sigue siendo, porque a él no lo han logrado vacar, en ningún momento lo han vacado. Él sigue siendo el presidente, pero está secuestrado. Entonces, Dina Boluarte, claro que es la vicepresidenta, pero ella no va como vicepresidenta, sino va por el grupo mafioso del Congreso. Y con muchas empresas, ella ha renovado contratos donde pues ponen la soga vulgarmente al pescuezo, al país, pobre Perú sangrante. Entonces, ¿qué entra? Entra lo mínimo. Ellos sí llevan toda la riqueza del país. Entonces, en este gobierno, si gana Sánchez y que debe ganarlo, él dice, esos contratos se tienen que anular y tenemos que hacer nuevos contratos. No está diciendo vamos a quitarles, vamos a usurparles, no está diciendo eso, nada, ¿no? Sino lo que él dice, renovamos contratos, pero industrializamos en el país, damos más fuentes de trabajo en el país, queda más dinero para el país. Ellos ya llevan, ya no piedras, sino llevan ya manufacturado a sus países. Ellos sabrán lo que hacen en sus países ya, pero manufacturado, ya industrializado. Pero el país salió ganando porque ya tiene industrias y tiene fuentes de trabajo, que es lo más importante. Pero la prensa amarilla y la señora Keiko piensan que siguen su sistema de ella, que es la dictadura. Acá no hay dictadura, acá hay libertad de poder tener la opción de realizar un trabajo y que entre una economía verdadera. Haya ingresos económicos para todos, más en los pueblos olvidados, en los pueblos donde también están los metales preciosos. Entonces deben salir al desarrollo. Si no, díganme o denme el ejemplo de Cajamarca en que ha desarrollado. En nada.
sigue siendo lo mismo Cajamarca, y que de ahí se sacan cantidades de oro. Lo único que han malogrado es la agricultura y la ganadería, porque las aguas están envenenadas. Entonces, ¿de qué sirve? Y están envenenando a la población también. Claro, ella cree de que Lima es su fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que salió de los pueblos de la sierra, costa y selva y piensan que Alberto Fujimori sí terminó lo que es a los perros del narcotráfico, o llamado Sendero Luminoso. No es así. Lo terminaron o lo corrieron. Es un grupo de moradores que se organizaron y lucharon contra esta gente, porque ya había muchos abusos, tanto por el lado del gobierno como de Abimael Guzmán, de Polay Campos, y hicieron su frente y comenzaron a correr a esta gente. Salieron. Entonces, Alberto Fujimori no es quien terminó esta lacra. Entonces, la prensa y Keiko Fujimori están equivocados en lo que dicen sobre Roberto Sánchez. Ellos sí van en una dictadura, la señora K, porque lo sigue manteniendo igual. Ella cree que porque tiene ventaja en este momento en el Senado, en lo de diputados, cree que puede seguir haciendo lo mismo. Claro, ella y la prensa tienen miedo a Antauro Humala. Están sembrando miedo. ¿Pero miedo en qué? Antauro Humala es una persona con ideas y sí, Juntos por Perú ha recibido 2 o 3 ideas. Entonces se tiene que unir con el resto de agrupaciones políticas que hay y recibir también sus ideas y hacer un nuevo plan de gobierno para esta segunda vuelta, que es importante. No recibir de la derecha la hoja de ruta o ser mangoneados. No, señores. Tiene que ser normal y legal todo lo que se haga. Entonces, al pueblo le queda la responsabilidad de ver por qué lado se inclina. Porque en realidad la señora Keiko no va a solucionar el país. Aunque ella se mate diciendo que va a poner orden. Pero ¿qué orden puede poner si sigue el mismo sistema con sus propios congresistas actuales y de todo el grupo de poder que están en el momento? Gerí no le sirvió como títere, disfrazado como delincuente para hacer contratos a favor de él, de su bolsillo. Querer comprar aviones chatarras, que Valcarza se ha negado, pero el Congreso, con su presidente interino del Congreso, han obligado al ministro de Economía a hacer un desembolso fuerte, ya como prepago de esos aviones, que a la larga no va a servir para nada. Tenemos ahora lo otro. López Aliaga no es un político porque no sabe perder. Sigue hablando de fraude y fraude. Sigue acusando. Él piensa que él es juez y parte y tiene que solucionar el problema mandando a la cárcel a la gente. No, señores, ya terminó. Perdón, el 7
el 17 creo que es, termina lo de las elecciones, pero automáticamente ahorita lo tiene ganado Roberto Sánchez. Ya lo que falta es lo más mínimo en actas. ¿Ya? Entonces, este señor está yendo en muchas acusaciones que no están haciendo casi nada para poderlo denunciar, porque debe estar denunciado. Después vamos a entrar a un tema de un periodista, Diego Acuña. Él incita a la violencia. Es igual como un militar que hace pocos días también habló de que si Sánchez llega al poder, automáticamente daría un golpe democrático, lo cual no existe un golpe democrático. Pero lo de Diego Acuña, de incitar a que la gente salga a las calles a protestar con violencia, con esto, ya dio un resultado. El día de ayer, en lo que es el local de JP, han lanzado una piedra a una humilde señora. Y él, o la persona que lanzó la piedra, clama a Jesús. ¿De qué estamos hablando? Lanza la piedra y quiere esconder la mano, pero no esconde la mano, levanta las manos clamando a Jesús. Pero ese es el resultado de este señor, Diego Acuña, de incitar a la violencia. Yo he dicho, soy enemigo de la violencia. Y no vayamos a la violencia. Por ahí no vamos a marchar bien. Vamos a la pacificación. Estamos en un proceso electoral. Ahora sí estamos con dos grupos. Veamos su plan de gobierno de estos dos grupos. De Fuerza Popular y de Juntos por Perú. De acuerdo a eso, el pueblo se pega a quien les conviene, a quien le ofrece favorecerlos. Si analizan que les favorece Juntos por Perú, pues él será el presidente y que lo respeten. Están también introduciendo lo que pasó Rusia con Ucrania, con José Pedro Castillo, el actual presidente. Claro que esa guerra trajo consecuencias mundiales, pero en el Perú la derecha se pegó a responsabilizar a Pedro Castillo. Que Pedro Castillo tiene la culpa para que las cosas suban y no miraban a nivel mundial, que todo subió. Hoy hay el problema de Irán con los Estados Unidos. ¿Y qué están diciendo? Sánchez, porque ya va a ganar, él tiene la culpa para que las cosas comiencen a subir. El dólar se dispare. No, es una jugada demasiado sucia. Y así, si entramos de jugadas a jugadas, no van a dejar desarrollar al país. Lo que necesitamos es un desarrollo en el país, un desarrollo económico. Si el país tiene muchas riquezas, pues tiene que demostrarlo, dando fuentes de trabajo a su propia gente. Y con eso vamos a evitar que miles de jóvenes emigren diariamente del país. Unos llegan bien, otros llegan mal, otros inmediatamente tienen la mala suerte, que son capturados por inmigración. Bueno, algunos regresan inmediato al país, otros están encarcelados en diferentes cárceles y así, ¿no? Hasta que se les dé el momento en
enviarlo a su propio país. Bueno, estamos viendo eso por ese lado. Después, ustedes deben recordar bien claro que hace pocos días el cónsul de Estados Unidos en Perú lo condecora a Julio Velarde. La derecha, los fujimoristas en ese momento estaban ahí aplaudiendo todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Tratar de pagar la primera cuota de los aviones chatarra. Lo logra. Hoy en día, el BCR saca una moneda de $1 en plata, creo, y lo va a vender en 300 soles. Claro, es una edición por única vez. Pero ¿qué está sacando ahí? Machu Picchu, la Estatua de la Libertad. Entonces, la prensa amarilla dice, no ven, Julio Velarde, cómo trabaja, cómo hace. Y este señor de JP lo quiere sacar. Yo pienso que debe haber más profesionales, más frescos para poder seguir conduciendo el BCR. O díganme si en este momento tienen fondos en oro en el BCR. No hay. Porque ¿dónde ganas más es teniendo barras de oro en el BCR? Ganas más dinero. Pero no hay. A Valcárcel le invitan a esto de la Cámara de Comercio y le toca su mensaje. Y al momento de estar hablando su pleno mensaje, él recuerda de un escritor, Antonio Escobato. Él escribe Los enemigos del comercio. Y él lo menciona, los enemigos del comercio. Hablan sobre los judíos de Alemania, que se provoca la Segunda Guerra Mundial del comercio. Pero ellos, o este escritor, habla de esta secta que lleva a esto, y en lo cual acarrea miles de problemas en esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, desde Palacio de Gobierno, salen a querer desmentir lo que ha pronunciado Valcárcel. Y la prensa amarilla pues comienza a atacarlo. Él ha hecho señalamiento solamente de la escritura de este escritor, sino pues que todo lo de la prensa amarilla salgan a leer este libro para que puedan entenderlo, ¿no? Lo que ha querido referirse Valcárcel, que es un interino también de gobierno, ¿no? Y todo esto va en ese plan. Volvemos a tocar, no va a haber momento de cansarnos de tocar este problema de la matanza de estos jóvenes que regresaban de un campeonato de fútbol
la Copa Libertad, algo así, y los matan. Los acusan a ellos de traer droga, les acusan a ellos de empezar el juego abierto, pero no señalan y no indican una sola bala de ellos o una sola arma de ellos. No hay nada. A ellos los mataron a sangre fría por equivocación y por mucha equivocación. Aunque el coronel, que lo mencioné el otro día, miente y miente, y la prensa amarilla también miente. Siempre en momentos de elecciones y para la segunda vuelta han usado el mismo lugar para hacer tonterías, para acusar y profundizar miedo. Decir, ¿no ven? El grupo que está yendo con nosotros está usando la violencia, está usando esto. No, cosa que no viene a ser cierta. Dejen de introducir miedo, dejen a la gente tranquila, que la gente decida qué político le conviene tener en el gobierno. Porque si vamos a estar metiendo miedo en cada momento, no salimos hacia adelante, vamos a quedarnos siempre retrasados y nos vamos a olvidar de la gente que más lo necesita, la gente más pobre, la gente olvidada. No por un año, son 200 años olvidados desde que somos república. Y así. Ya no hay terrucos. Que sí hay perros del narcotráfico, sí hay. Que trasladan droga. ¿Y quiénes se favorecen? Los propios militares se favorecen. O encuéntrenme un militar viviendo a las afueras. No van a encontrar ninguno. Están en Monterrico, Miraflores, en el propio Lima. ¿Y en qué casita? En edificios enormes. Y así, ¿de dónde? ¿Su sueldo les alcanza? Yo pienso que no. No. Entonces, veamos el lado más viable que nos corresponda y estemos por ese lado votando y llevando al sillón presidencial alguien que valga la pena. Pero esta señora Fujimori no lo vale la pena. Aunque Hitler lo apoye, está completamente equivocado. Completamente equivocado. Él cuando le conviene se pega hacia la izquierda, pero cuando no le conviene se va al otro lado. Un comodín completo. Igual que la derecha. La derecha, si ustedes están viendo ahorita que Keiko Fujimori está visitando los mercados, ahí está la prensa amarilla metida, haciendo la propaganda. Entonces, ¿por qué no hacen también con JP? ¿Por qué no acompaña a la prensa amarilla? Pero la gente busca solamente destruir algo que el pueblo le conviene. Y si el pueblo elige a Roberto Sánchez, tengámoslo por seguro, que el pueblo libera a Pedro Castillo, porque pienso que ese día 28 de julio habrá más de 1 millón de personas en Lima pidiendo la libertad de Pedro Castillo, y Pedro Castillo debe ser
dado en libertad lo más inmediato posible. No quiero cansarles con esto. Les dejo para otro momento seguir viendo qué sucede con este Perú sangrante.